Me llamo Laura, y durante los últimos 30 años, mi vida ha sido un cuadro de estabilidad y alegría junto a mi esposo Miguel y nuestra hija Gloria. Nuestra existencia parecía una película de ensueño, una casa acogedora, una familia unida y momentos de felicidad compartidos. Sin embargo, una nueva sensación, sutil pero persistente, comenzó a infiltrarse en mi vida cuando me involucré en el proyecto de diseño de la nueva casa de Gloria. Gloria, emocionada por su nuevo comienzo con Pablo, su esposo, nos pidió ayuda para diseñar su nuevo hogar. El proyecto era una oportunidad perfecta para pasar tiempo juntos como familia y poner en práctica mi pasión por el diseño de interiores. Pablo, con su actitud siempre encantadora y su disposición a colaborar, parecía ser el yerno ideal. Su compromiso y cariño por Gloria estaban a la vista de todos. Desde el principio, me sentía a gusto trabajando con Pablo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, algo comenzó a cambiar. Las miradas que solíamos intercambiar durante las reuniones de diseño, que al principio eran simplemente amables y profesionales, empezaron a cargar un matiz diferente. Había algo en sus comentarios, en la forma en que me miraba, que comenzaba a hacerme sentir incómoda. Recuerdo un día en particular, cuando estábamos revisando planos en la sala de estar de nuestra casa. Pablo había venido a buscar algunas ideas y, mientras discutíamos los detalles, noté cómo su mirada se detenía en mí más de lo necesario. Aunque intenté ignorarlo, no pude evitar sentir un cosquilleo extraño cada vez que nuestras manos se rozaban al pasarme un documento o al ajustar un mueble en el dibujo. Las conversaciones, que solían ser sobre decoración y diseño, comenzaron a desviarse hacia temas más personales. Pablo empezó a hacer preguntas sobre mi vida, mis intereses y mis sueños. Al principio, pensé que era solo un intento de conocernos mejor, pero pronto me di cuenta de que había un interés más profundo en su mirada. Y mientras él hablaba de sus planes para la casa de Gloria, yo me encontraba más y más distraída por la forma en que me miraba. Era como si un halo de tensión se hubiera instalado entre nosotros, invisible pero palpable. A veces me encontraba en medio de un proyecto, con sus palabras resonando en mi mente, y me preguntaba si era mi imaginación o si realmente había algo más detrás de sus gestos y palabras. Cada día, la sensación de inquietud se volvía más intensa. El verdadero punto de quiebre llegó una tarde en que Gloria estaba fuera, y Pablo había venido a casa para revisar algunos detalles finales del diseño. Era una tarde tranquila, con el sol filtrándose a través de las cortinas. Después de un largo día de trabajo, nos sentamos en la terraza para tomar un café y discutir los últimos ajustes. Mientras hablábamos, Pablo se inclinó hacia mí, y la conversación tomó un giro inesperado. «Laura, hay algo que necesito decirte», comenzó, con una seriedad en su voz que me hizo levantar una ceja. Su confesión, que en ese momento parecía sacada de un sueño, marcó el inicio de una encrucijada emocional que ni yo misma había anticipado. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido, y sus palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. «Laura, he estado pensando mucho en esto», dijo Pablo, con una expresión que combinaba vulnerabilidad y determinación. «Me he dado cuenta de que lo que siento por ti va más allá de una simple amistad». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mi mente se tambaleaba, intentando procesar la enormidad de lo que acababa de escuchar. Mi corazón latía con fuerza, y una mezcla de sorpresa, confusión y miedo se apoderó de mí. «Pablo, no sé qué decir», respondí, tratando de mantener la calma mientras mi mente corría en todas direcciones. «Esto es inesperado». Él se inclinó un poco más hacia adelante, sus ojos fijos en los míos, buscando una reacción. Sus palabras eran sinceras, y en ese momento, sentí que todo el peso de la situación caía sobre mis hombros. «Sé que esto es complicado», dijo, su voz suave pero firme. «Pero no puedo seguir ocultando lo que siento. Lo que pasa entre nosotros no es solo un juego. No quiero que esto arruine nuestras relaciones, pero sentí que necesitaba ser honesto contigo». Mientras hablaba, me di cuenta de que Pablo había cruzado una línea que nunca antes había sido cruzada. La tensión entre nosotros, que antes se había manifestado en miradas y gestos sutiles, ahora se había materializado en palabras y confesiones. Me encontré atrapada en una maraña de emociones,
luchando por encontrar un equilibrio entre mi sentido de lealtad hacia mi familia y la creciente atracción que sentía por Pablo. Intenté respirar hondo, organizando mis pensamientos mientras miraba a Pablo. Las palabras me eludían, y la necesidad de mantener el control era abrumadora. Sentí una culpa creciente al considerar la posibilidad de que lo que él estaba diciendo pudiera ser más que una simple confesión. Pablo, esto es muy difícil para mí, dije finalmente, con la voz entrecortada. Tengo una familia, y no quiero que esto ponga en peligro todo lo que hemos construido. Él asintió lentamente, su rostro mostrando una mezcla de comprensión y tristeza. La realidad de la situación se hizo más evidente a medida que el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos cálidos que parecían reflejar el conflicto interno que estaba experimentando. Lo entiendo, Laura, dijo. Solo quería que supieras la verdad. No quiero presionarte ni causar problemas, solo necesitaba decirte lo que siento. Las palabras de Pablo me dejaron en un torbellino emocional. La conversación, que había comenzado con la promesa de una colaboración profesional, se había convertido en una revelación que desafiaba la estabilidad de mi vida. A pesar de mi intento de mantener la situación bajo control, la atracción hacia Pablo no podía ser ignorada. La noche avanzaba, y mientras me despedía de Pablo, la culpa y la confusión seguían pesando sobre mí. Sabía que tenía que tomar una decisión difícil, y el temor a perder a Miguel y a Gloria me atormentaba mientras observaba cómo Pablo se alejaba. El siguiente día, la vida continuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la conversación con Pablo seguía resonando en mi mente. Cada vez que veía a Miguel, me enfrentaba a un mar de emociones encontradas. Mi vida había sido una serie de rutinas confortables, y ahora sentía que estaba a punto de cambiar de manera irrevocable. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Miguel y Gloria, intenté concentrarme en lo cotidiano. Las voces de mi familia, charlando animadamente sobre los planes del día, parecían pertenecer a otro mundo. Me esforzaba por sonreír y participar en la conversación, pero mi mente estaba ocupada en otro lugar, en las palabras de Pablo y en lo que significaban para mi futuro. «Mamá, ¿qué opinas del nuevo diseño para la casa?», preguntó Gloria, interrumpiendo mis pensamientos. La mención de la casa me recordó la proximidad constante de Pablo. A medida que la conversación avanzaba, traté de enfocar mis respuestas en los detalles del proyecto, pero cada vez que mencionaba el nombre de Pablo, una punzada de incomodidad recorría mi cuerpo. Creo que el diseño tiene un gran potencial, dije, tratando de sonar entusiasta. Pablo ha hecho un trabajo excelente con las propuestas. Gloria asintió, satisfecha con mi respuesta, pero no pude evitar notar la ligera frialdad en su mirada. Su entusiasmo por el proyecto contrastaba con la preocupación que sentía en mi interior. Me pregunté si ella sospechaba algo, si quizás había notado la tensión que Pablo y yo compartíamos. Después del desayuno, me encontré sola en la cocina, limpiando los platos y tratando de reunir mis pensamientos. La casa estaba tranquila, y el sonido del agua corriendo en el fregadero parecía amplificar el eco de la conversación con Pablo. El peso de la culpa me resultaba cada vez más difícil de soportar. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero el miedo y la confusión me mantenían paralizada. Fue en ese momento cuando decidí que necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Mi amiga Sara siempre había sido un buen consejo, y aunque sabía que esto no era un asunto sencillo, sentí que su perspectiva podría ayudarme a aclarar mis pensamientos. «Sara, necesito hablar contigo», dije cuando la llamé por teléfono. «Es algo importante». Sara, con su característico tono amable, accedió rápidamente a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café tranquilo cerca de mi casa, el lugar perfecto para una conversación sincera. «Laura, ¿qué pasa?», preguntó Sara mientras nos sentábamos en una mesa apartada. «Te noto preocupada». Tomé una respiración profunda antes de empezar a hablar. A medida que contaba la historia, las palabras fluían con más facilidad de lo que había imaginado. Le expliqué la tensión que sentía, la confusión que Pablo había generado y el miedo de cómo esto podría afectar a mi familia. Sara escuchó atentamente, sus ojos llenos de comprensión. Cuando terminé, se tomó un momento para considerar lo que había dicho. Su respuesta fue cuidadosa,
tratando de ofrecerme una perspectiva equilibrada sin juzgarme. Laura, entiendo lo difícil que es esto, dijo finalmente. Pero tienes que pensar en lo que realmente quieres y en cómo tus decisiones afectarán a las personas que amas. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida? Sus palabras resonaron en mi mente mientras dejaba el café. Sabía que estaba en un punto crucial, y las decisiones que tomara tendrían un impacto duradero. Mientras caminaba de regreso a casa, me sentí un poco más clara sobre la necesidad de enfrentar la situación con Pablo, pero el camino hacia la resolución seguía siendo incierto. Esa tarde, mientras me dirigía a la oficina para revisar algunos detalles del proyecto, el peso de la conversación con Sara seguía presente en mi mente. Cada rincón de la oficina estaba impregnado de las huellas del diseño de la nueva casa de Gloria, y no podía evitar pensar en cómo Pablo había estado involucrado en cada aspecto del proyecto. La idea de su proximidad constante me resultaba inquietante. Al llegar, me encontré con Pablo ya trabajando en la sala de diseño. Su presencia, que solía ser una fuente de inspiración y profesionalismo, ahora me generaba una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando entré, Pablo levantó la vista y me recibió con una sonrisa que, en circunstancias normales, hubiera sido reconfortante. Pero hoy, me pareció diferente, más cargada de significado. «Hola, Laura», dijo, su voz suave. «Estaba esperando tu llegada para revisar algunas cosas». Me obligué a sonreír, aunque mi estómago se retorciera. Tomé asiento y traté de concentrarme en los detalles técnicos del diseño, pero era difícil mantener el enfoque. Cada palabra de Pablo parecía tener un doble sentido, y cada gesto suyo parecía impregnado de una carga emocional que no podía ignorar. «¿Cómo te fue con Sara?», preguntó Pablo de repente, rompiendo el silencio. Su pregunta me tomó por sorpresa. Intenté mantener mi tono neutral mientras respondía. «Fue útil. Sara siempre tiene una manera de hacerme ver las cosas desde una perspectiva diferente». Pablo asintió, pero no pude evitar notar una ligera sombra de inquietud en su expresión. La atmósfera en la sala se volvió densa, y el silencio que siguió a la conversación se sintió incómodo. Traté de cambiar de tema y centrarme en los aspectos prácticos del diseño, pero mi mente seguía volviendo a la conversación con Sara y a la confesión de Pablo. «¿Tienes alguna idea para el diseño de la sala de estar?», pregunté, intentando dirigir la conversación hacia algo menos personal. Pablo comenzó a hablar sobre sus ideas, pero sus palabras parecían flotar en el aire sin llegar a mi mente. En su entusiasmo, vi un destello de la persona que había comenzado a conocer durante el proyecto, pero ahora ese destello estaba teñido de algo más complejo. No podía dejar de pensar en cómo su confesión había cambiado mi perspectiva sobre él y sobre la situación en la que me encontraba. Mientras discutíamos los detalles del proyecto, mi mente seguía viajando a la encrucijada en la que me encontraba. La atracción hacia Pablo, aunque nunca buscada ni deseada, se había convertido en un conflicto interno que estaba afectando cada aspecto de mi vida. La culpa y el miedo a perder a Miguel y Gloria me mantenían despierta por las noches, y cada vez me resultaba más difícil mantener una fachada de normalidad. Al final de la jornada, me sentí aliviada al ver a Pablo recoger sus cosas y prepararse para irse. Su presencia, que había sido tan habitual en los últimos tiempos, ahora me resultaba casi opresiva. Le deseé una buena noche y me dirigí a mi coche con una sensación de agotamiento emocional. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente no dejaba de regresar a la conversación que había tenido con Pablo. Sabía que debía enfrentar la situación de manera directa, pero el miedo a las repercusiones de esa confrontación me paralizaba. No solo estaba en juego mi relación con Pablo, sino también la estabilidad de mi familia y la vida que había construido durante años. Al llegar a casa, la tranquilidad del ambiente me recibió como un refugio temporal de mis tormentos internos. Miguel ya había llegado y se encontraba en la cocina preparando la cena, como solía hacer con su dedicación habitual. Me detuve un momento en la entrada, observando su figura, y me pregunté cómo había llegado a este punto de desasosiego mientras él permanecía ajeno a mi batalla interna. «Hola, amor», dije, tratando de que mi voz sonara natural. «¿Cómo estuvo tu día?». Miguel se volvió hacia mí con una sonrisa cálida, una sonrisa que siempre había representado seguridad y cariño. Sin embargo, en ese momento,
Esa misma sonrisa me hizo sentir una oleada de culpa. Fue un día largo, pero productivo, respondió él. Estaba pensando en preparar tu plato favorito para celebrar. ¿Te parece bien? Claro, suena perfecto, contesté, intentando ocultar mi preocupación bajo una capa de normalidad. Mientras cenábamos, traté de centrarme en la conversación, en los detalles de la vida cotidiana que normalmente compartíamos. Sin embargo, mi mente seguía divagando hacia la situación con Pablo y cómo sus palabras resonaban en mi cabeza. Cada vez que miraba a Miguel, me sentía más abrumada por la culpa de que mis pensamientos estuvieran tan lejos de nuestro momento presente. Hoy hablé con Pablo sobre el diseño de la casa, comenté, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Miguel levantó una ceja, como si evaluara la seriedad del tema. Luego asintió. ¿Y cómo va el proyecto? Me imagino que está siendo todo un desafío. Sí, está avanzando, respondí, aunque mi mente seguía luchando con las emociones. Pablo ha estado muy involucrado, y ha hecho un buen trabajo con las ideas. Miguel parecía satisfecho con mi respuesta y continuó hablando sobre su día, pero yo estaba distraída. Mientras lo escuchaba, mi mente seguía regresando a los momentos compartidos con Pablo. La confusión y la atracción que sentía se estaban convirtiendo en una constante en mi vida, y el miedo a perder a Miguel y a Gloria solo aumentaba. Después de la cena, Miguel y yo nos sentamos en el salón a ver televisión. Intenté disfrutar del programa que él había elegido, pero mi mente estaba ocupada con pensamientos de Pablo y la creciente tensión emocional que había estado experimentando. Cada vez que Pablo aparecía en mi mente, la culpa se intensificaba y el deseo de tomar una decisión clara se volvía más urgente. Finalmente, decidí que necesitaba hablar con Pablo para aclarar la situación, aunque sabía que hacerlo sería complicado y doloroso. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, no solo para mi propio bienestar, sino para proteger lo que había construido con Miguel y Gloria. El peso de la decisión era abrumador. No podía seguir ignorando el conflicto que se había instalado en mi vida. La necesidad de resolver la situación se había convertido en una prioridad, y sabía que la confrontación era inevitable. Mientras me preparaba para acostarme, la sensación de incertidumbre y el miedo de las posibles consecuencias llenaban cada rincón de mi mente. Me acosté en la cama, el silencio de la noche amplificando mis pensamientos y temores. Miré al techo, intentando encontrar una manera de reconciliar mis sentimientos y decisiones. El conflicto interno que enfrentaba no solo afectaba mi relación con Pablo, sino también la estabilidad de mi familia. Tenía que encontrar una manera de enfrentar mis sentimientos y buscar una solución que permitiera restaurar la paz en mi vida. El día siguiente se presentó con una claridad que solo intensificó mi ansiedad. Sabía que tenía que encontrar a Pablo para hablar sobre todo lo que había estado acumulándose entre nosotros. La necesidad de resolver las cosas se había vuelto una urgencia que no podía ignorar. Pero el temor de las posibles repercusiones me mantenía en un estado constante de nerviosismo. Llegué a la oficina de diseño, donde Pablo estaba trabajando en algunos planos. Al abrir la puerta, me encontré con su mirada fija en los dibujos que tenía delante. La tensión entre nosotros era palpable, y el ambiente en la sala se cargó con una intensidad que no había experimentado antes. «Hola, Pablo», dije, tratando de sonar lo más calmada posible. «¿Tienes un momento para hablar?». Pablo levantó la vista y noté un destello de sorpresa en sus ojos. Se levantó de su silla y me indicó que me sentara en una de las sillas frente a su escritorio. La habitación estaba silenciosa, y el peso de la conversación inminente parecía llenar el aire. «Claro, ¿qué sucede?», preguntó, intentando mantener su tono neutral, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y curiosidad. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», empecé, sintiendo como la voz me temblaba ligeramente. «He estado pensando mucho en nuestra situación y en la forma en que hemos estado interactuando últimamente». Pablo se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Noté que su mirada estaba fija en mí, como si estuviera esperando mis palabras con una mezcla de esperanza y tensión. La forma en que me observaba parecía amplificar la gravedad del momento. «Sé que hemos tenido una buena relación de trabajo y que hemos pasado mucho tiempo juntos en el proyecto», continué. «Pero no puedo evitar sentir que las cosas se han vuelto complicadas.
Pablo asintió lentamente, su expresión se volvió más seria. ¿Te refieres a cómo nos hemos estado llevando?, preguntó. He notado que algo ha cambiado, pero no estaba seguro de qué. En ese momento, decidí que era necesario ser completamente honesta, aunque eso significara enfrentar mis propios temores. Sentí una mezcla de liberación y ansiedad al comenzar a verbalizar mis sentimientos. Sí, eso es exactamente a lo que me refiero, dije. Me he dado cuenta de que nuestras interacciones han cruzado algunos límites que no deberían haberse cruzado. Y eso me ha puesto en una posición difícil, tanto emocional como moralmente. Pablo se quedó en silencio por un momento, y yo observé cómo procesaba mis palabras. Su expresión se suavizó, y noté una mezcla de tristeza y comprensión en su rostro. Te entiendo, dijo finalmente. La verdad es que también he estado sintiendo una tensión que no sabía cómo manejar. No quería que esto afectara tu vida familiar ni tu relación con Miguel. El hecho de que Pablo reconociera el problema y compartiera sus propios sentimientos me hizo sentir un poco más aliviada, aunque no resolvía la complejidad de la situación. La conversación continuó, con ambos tratando de entender el alcance de lo que estaba ocurriendo y buscando una forma de manejar la situación sin que se desmoronara nuestra vida. Después de un rato de conversación, Pablo y yo llegamos a un acuerdo para mantener una distancia profesional más clara y evitar cualquier situación que pudiera complicar aún más las cosas. Aunque la solución no era perfecta, era un primer paso hacia la resolución del conflicto. Salí de la oficina sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado la conversación que había estado evitando, pero la solución que habíamos acordado no solucionaba del todo mis sentimientos internos. La situación seguía siendo complicada, y me quedaba la preocupación de cómo manejaría la dinámica en el futuro. Me dirigí a casa con la esperanza de que, al menos por ahora, había tomado un paso hacia la resolución de mis problemas. Sin embargo, el conflicto interno seguía latente, y el miedo a las posibles repercusiones aún me acompañaba. A medida que los días avanzaban, el acuerdo con Pablo se mantenía, pero la tensión seguía siendo palpable. Cada encuentro en la oficina era una prueba constante de mi autocontrol. Intentaba enfocarme en el trabajo y no dejar que mis emociones interfirieran, pero la realidad era que la situación seguía afectándome más de lo que esperaba. Un jueves por la tarde, mientras revisaba algunos planos en mi oficina, mi teléfono sonó con un mensaje de Gloria. Me preguntaba si podía pasar por la casa para revisar algunos detalles del diseño final antes de la mudanza. Accedí sin pensarlo mucho, esperando que distraerme con el trabajo me ayudara a despejar la mente. Cuando llegué a la casa de Gloria, la visión de la nueva vivienda, con sus acabados y detalles bien cuidados, me ofreció un pequeño consuelo. A pesar del caos que sentía en mi vida personal, ver el proyecto terminado era una satisfacción profesional. Mientras revisaba los últimos ajustes con Gloria, noté que algo se había vuelto diferente entre nosotros. Aunque mi hija era consciente de los problemas que había estado enfrentando, nunca había hablado de ellos en detalle. ¿Cómo te sientes con todo esto?, preguntó Gloria mientras examinábamos las últimas mejoras en el diseño. Sé que este proyecto ha sido intenso, pero creo que hemos logrado algo hermoso. Sonreí, intentando enmascarar la preocupación que me embargaba. Sí, ha sido un proceso desafiante, pero el resultado es impresionante, dije. Estoy muy contenta con cómo ha quedado todo. Gloria me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mamá, ¿estás segura de que todo está bien contigo? Has estado un poco distante últimamente, y me preocupa. Sus palabras me tocaron profundamente. Había intentado mantener mi vida personal separada del trabajo y de la familia, pero la realidad es que mi estado emocional estaba empezando a hacerse evidente. Tomé una respiración profunda antes de responder. Es solo que estaba un poco abrumada con todo, admití. Pero no te preocupes, todo está bajo control. Gloria asintió, aunque su expresión no parecía completamente convencida. Sabía que estaba tratando de protegerme, pero también podía ver que la preocupación era genuina. Decidí cambiar de tema para evitar profundizar en la conversación. ¿Cómo va todo con la mudanza?, pregunté. ¿Necesitas ayuda con algo más? Gloria sonrió y comenzó a hablar sobre los últimos detalles de la mudanza, y me alegra ver que estaba ocupada y entusiasmada con el cambio.
A pesar de la preocupación que sentía, la conexión con mi hija y el progreso en el proyecto proporcionaban un alivio temporal a la tormenta interna. Cuando terminé en la casa de Gloria, me despedí de ella y volví a casa. La noche había caído, y me sentía agotada tanto física como emocionalmente. Miguel estaba en la sala, ocupado con su trabajo, y noté que su presencia constante en casa no había cambiado mucho a pesar de nuestras conversaciones sobre mejorar nuestra relación. Me preparé para ir a la cama, sintiendo que el día había sido un breve respiro en medio de la tormenta que enfrentaba. Aunque había hablado con Pablo y tratado de poner límites, la sensación de culpa y el conflicto interno seguían presentes. En la tranquilidad de mi habitación, me permití un momento de reflexión. Miré hacia el techo, intentando ordenar mis pensamientos y encontrar una solución a la disyuntiva emocional que me atormentaba. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio para no destruir lo que había construido a lo largo de los años, tanto en mi vida personal como en mi relación con Pablo. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de ansiedad. A pesar de haber intentado desconectar de los problemas, la realidad seguía golpeando con fuerza. El peso de la decisión que enfrentaba se había convertido en una carga constante, y el simple hecho de mantener mi vida en pie era un desafío diario. Decidí que un cambio de escenario podría ayudarme a despejar la mente, así que salí para dar un paseo por el parque cercano. La brisa fresca y el sonido de las hojas me proporcionaron un breve alivio. Mientras caminaba, mi mente se tambaleaba entre los recuerdos de mi vida con Miguel y los momentos que había compartido con Pablo. El parque estaba relativamente tranquilo, y me senté en un banco, intentando ordenar mis pensamientos. Recordé las primeras veces que conocí a Pablo. Su encanto y amabilidad habían sido innegables desde el principio, pero nunca imaginé que llegaría a sentirme tan atrapada entre la atracción y la culpa. Las conversaciones y las miradas entre nosotros se habían vuelto más intensas, y a pesar de mis esfuerzos por mantener la distancia, el contacto se sentía cada vez más inevitable. De repente, el sonido de un mensaje entrante me sacó de mi ensimismamiento. Era un mensaje de Pablo, preguntándome si podía pasar por la oficina para discutir algunos detalles del proyecto. Aunque me sentí incómoda con la idea de verlo, sabía que debía mantener la profesionalidad. Regresé a casa y me preparé para recibir a Pablo. La tensión entre nosotros había alcanzado un punto en el que cada encuentro se sentía cargado de una energía que no podía ignorar. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y cómo podía resolver la encrucijada en la que me encontraba. Cuando Pablo llegó a la oficina, había algo diferente en su actitud. Parecía más serio, más decidido. Durante la reunión, su presencia era tan intensa que casi podía sentir el peso de sus palabras. Cada comentario y cada gesto parecían estar cargados de significado, y me costaba mantener mi concentración en el trabajo. He estado pensando mucho en el proyecto, dijo Pablo, rompiendo el silencio. No solo sobre el diseño, sino sobre nuestra colaboración en general. Creo que hemos hecho un gran trabajo juntos, pero... Mi corazón se aceleró al escuchar las palabras que no quería oír. Su tono indicaba que algo importante estaba a punto de ser revelado. ¿Pero qué? Pregunté, tratando de mantener una voz neutral. Pablo me miró directamente a los ojos, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero también he estado pensando en nosotros, confesó. No puedo seguir ignorando lo que siento. Me he dado cuenta de que lo que siento por ti va más allá de la amistad y el trabajo. Estoy enamorado de ti. El impacto de sus palabras me dejó sin aliento. Aunque había sospechado que sus sentimientos podían ser más profundos, escuchar la confesión directa fue un golpe inesperado. Mi mente se llenó de confusión y tormento. Por un lado, sentía una atracción que no podía negar, por otro, el peso de mi compromiso con Miguel y la vida que había construido con él me mantenían anclada en la realidad. Intenté encontrar las palabras adecuadas para responder, pero me costó mucho articular una respuesta. Finalmente, con una voz temblorosa, le dije: Pablo, esto es muy complicado. ¿No puedo? No sé cómo manejar esto en este momento. Su rostro mostró una mezcla de frustración y tristeza, pero asintió con comprensión. Lo entiendo. Solo necesitaba decirte lo que siento. No quiero presionarte, pero quería que supieras la verdad.
Mientras Pablo se despedía y salía de la oficina, me quedé sola, enfrentando el torbellino emocional que acababa de desatarse. La revelación de Pablo había arrojado una sombra sobre mi vida, y ahora enfrentaba la difícil tarea de tomar una decisión que podría cambiar todo. La noche fue larga y tortuosa. No pude dejar de dar vueltas en la cama, el susurro de las palabras de Pablo resonando en mi mente. Me sentía atrapada en una red de emociones que no sabía cómo deshacerme. Miguel dormía a mi lado, ajeno al tormento interno que estaba enfrentando. A veces me preguntaba si él notaba mi angustia, pero mi intento de mantener las apariencias me había convertido en una experta en ocultar mis sentimientos. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de pesadez. Decidí que necesitaba un tiempo para reflexionar sin la influencia de los problemas cotidianos, así que me dirigí al jardín para disfrutar del aire fresco. El sol estaba saliendo, y el canto de los pájaros era el único sonido que me acompañaba. Sentada en una de las sillas, intenté ordenar mis pensamientos, pero cada vez que pensaba en Pablo, el conflicto interno se intensificaba. El dolor y la culpa por lo que estaba sintiendo se mezclaban con una inesperada chispa de emoción. La atracción hacia Pablo era innegable, pero la lealtad a Miguel y el respeto por la vida que habíamos construido juntos estaban en constante conflicto. Sabía que cualquier decisión que tomara podría tener repercusiones serias en mi vida y en la vida de los que amaba. Decidí que era hora de enfrentar a Pablo y aclarar las cosas de una vez por todas. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre, y necesitaba entender mejor lo que él esperaba de mí y cómo podía manejar la situación. Así que, después de prepararme para el día, lo llamé y le pedí que viniera a la oficina para una conversación urgente. Cuando llegó, su expresión era un reflejo de la preocupación que yo misma sentía. Lo invité a entrar, y lo llevé a la sala de reuniones. El ambiente estaba cargado de tensión, y me di cuenta de que el diálogo que íbamos a tener no sería fácil. Pablo, comencé con voz firme pero temblorosa, he estado pensando mucho en lo que me dijiste anoche. La situación es extremadamente complicada, y necesito entender qué es lo que realmente esperas de mí. Pablo se sentó frente a mí, y vi cómo se preparaba para expresar sus sentimientos con sinceridad. No quiero que te sientas presionada, dijo. Solo quería ser honesto contigo. Sé que la situación es difícil, y no espero que tomes una decisión de inmediato. Pero lo que siento es real, y no quiero que lo ignores. Su franqueza me sorprendió, pero también me hizo sentir una profunda tristeza. Había algo dolorosamente hermoso en su sinceridad, y eso solo complicaba más la decisión que debía tomar. Me esforzaba por mantener la calma, pero mis emociones estaban a flor de piel. Pablo, continué, estoy comprometida con Miguel, y mi vida está con él. No quiero hacerle daño, pero al mismo tiempo, me siento atrapada entre lo que siento por ti y lo que sé que es correcto. Necesito tiempo para procesar todo esto. Pablo asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. La conversación continuó con una mezcla de sinceridad y dolor, y cada palabra parecía aumentar el peso que llevaba sobre mis hombros. Cuando finalmente se levantó para irse, el aire entre nosotros parecía más denso que nunca. La incertidumbre seguía presente, y la dificultad de la decisión que enfrentaba se hacía cada vez más evidente. Mientras lo veía alejarse, me pregunté cuánto más podría soportar este torbellino emocional. Mi vida estaba en una encrucijada, y ahora más que nunca necesitaba encontrar una solución que equilibrara mis sentimientos y mi responsabilidad hacia mi familia. Pasaron varios días desde la conversación con Pablo, y la tensión que había dejado en mi corazón parecía solo crecer con el tiempo. Miguel, ajeno a los conflictos internos que enfrentaba, continuaba con su rutina habitual, y yo trataba de hacer lo mismo. Sin embargo, la carga emocional era cada vez más pesada, y sentía que no podía seguir ocultando mis sentimientos por mucho más tiempo. Una mañana, mientras me preparaba para una cita con un cliente, recibí un mensaje de Pablo. Decía que quería hablar conmigo sobre algo importante y que necesitaba nuestra conversación en persona. Aunque me sentía nerviosa, sabía que no podía evitarlo. La necesidad de resolver la situación era urgente, y la idea de posponer más la conversación me llenaba de ansiedad. Decidí que lo mejor era enfrentar la situación de inmediato. Organizando mi agenda,
salí hacia el lugar donde habíamos acordado encontrarnos. Era un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar tranquilo que nos permitiría hablar sin interrupciones. Cuando llegué, Pablo ya estaba allí, esperando en una esquina apartada. «Hola, Pablo», dije, tratando de sonar lo más natural posible mientras me acercaba. «Hola», respondió con una sonrisa tenue. «Gracias por venir». Nos sentamos en la mesa, y el ambiente entre nosotros estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Mientras pedíamos nuestros cafés, intenté calmarme y concentrarme en el propósito de la reunión. «Necesitaba hablar contigo», dijo Pablo cuando nos quedamos a solas. «He estado pensando mucho en lo que dijiste, y he llegado a la conclusión de que no puedo seguir esperando a que tomes una decisión. No quiero que esto se convierta en una carga para ti ni para mí». Sus palabras fueron un golpe inesperado. Me dio la impresión de que Pablo estaba dispuesto a hacer un sacrificio, y eso solo aumentaba mi confusión. La intensidad de sus sentimientos me sorprendía, y la idea de que él estaba dispuesto a alejarse para evitar causarme más dolor me hizo sentir aún más conflictuada. «Pablo», empecé, «entiendo que esta situación es difícil para ambos. No puedo negarlo, mis sentimientos hacia ti son reales, pero también tengo que considerar mi vida con Miguel. No puedo tomar una decisión apresurada sin pensar en las consecuencias para todos nosotros». Pablo me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que no podía obligarme a elegir entre él y mi vida actual, y su actitud reflejaba esa aceptación dolorosa. «Lo que quiero decir es que, si realmente crees que puedes encontrar una solución que funcione para todos, estoy dispuesto a esperar. Pero también necesito saber que estás comprometida a resolver esto y a ser honesta contigo misma y con tu familia». Sus palabras me hicieron reflexionar profundamente sobre la situación. La decisión que enfrentaba no solo afectaría a mi vida, sino también a las personas que amaba. Me sentía atrapada entre dos mundos y entre dos futuros posibles, y cada opción tenía sus propios desafíos y sacrificios. «Pablo, te agradezco por tu comprensión», dije. «Te prometo que me tomaré el tiempo necesario para decidir qué es lo mejor para todos. La última cosa que quiero es hacer daño a alguien sin pensar en las consecuencias». La conversación terminó con un silencio cargado de emociones no expresadas. Me despedí de Pablo con un abrazo que contenía más sentimientos de los que podía verbalizar. Al salir del café, el peso de la decisión que enfrentaba se hizo aún más evidente. La confusión y la culpa eran ahora una parte constante de mi vida, y no podía evitar sentir que cada día que pasaba sin resolver este conflicto solo complicaba más la situación. A medida que los días transcurrían, la tensión entre Pablo y yo se mantenía en el aire, aunque tratábamos de mantener una apariencia de normalidad. La interacción diaria con él en el proyecto de la nueva casa de Gloria se volvía cada vez más complicada. Cada mirada, cada comentario parecía cargado de una intensidad que no podía ignorar. Miguel, por su parte, seguía inmerso en su trabajo, y nuestra rutina no había cambiado demasiado. A veces me preguntaba si él sospechaba algo o si simplemente estaba demasiado ocupado para notar las pequeñas tensiones que surgían entre nosotros. Mi papel como diseñadora y la creciente cercanía con Pablo me hacían sentir que estaba viviendo en una delgada línea entre dos mundos, sin saber cómo avanzar sin causar un daño irreparable. Una tarde, mientras revisaba algunos planos en la oficina, Gloria apareció con una expresión de preocupación en el rostro. «Mamá, ¿todo está bien? Te he notado un poco distante últimamente», dijo, con un tono que denotaba genuina preocupación. La pregunta de Gloria me sorprendió. La última cosa que quería era preocuparla, pero no podía negar que mi comportamiento había cambiado. Decidí ser honesta con ella, aunque no en todos los detalles. «Es solo que tengo mucho en la mente, querida», le respondí, tratando de sonar tranquilizadora. «Estoy tratando de equilibrar el trabajo y mis pensamientos personales, y eso puede hacerme parecer distante». Gloria asintió, pero su mirada indicaba que no estaba completamente convencida. Sabía que ya me conocía lo suficiente como para notar cuando algo no estaba bien, y me sentí culpable por no poder ofrecerle una respuesta más satisfactoria. La conversación con Gloria me hizo reflexionar sobre el impacto de mis decisiones. A medida que me enfrentaba a esta encrucijada, la idea de cómo afectaría a mi familia se volvía cada vez más preocupante.
No solo estaba en juego mi matrimonio, sino también el bienestar emocional de las personas que amaba. Al regresar a la oficina, me encontré con Pablo, quien estaba revisando algunos detalles del proyecto. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque intentábamos mantener una actitud profesional, la proximidad hacía que los sentimientos fueran más difíciles de controlar. ¿Cómo va todo?, preguntó Pablo, tratando de romper el hielo con una sonrisa que no lograba ocultar la inquietud en sus ojos. Todo está en orden, respondí. Solo tengo que ajustar algunos detalles, pero, en general, estamos avanzando bien. Pablo se acercó un poco más, y la cercanía hizo que mi corazón latiera más rápido. Había algo en su presencia que me atraía a pesar de la confusión que sentía. Su mirada se encontró con la mía, y un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Era evidente que ambos estábamos lidiando con una mezcla de emociones que no sabíamos cómo expresar. Quiero que sepas que entiendo lo difícil que debe ser para ti, dijo Pablo finalmente. No quiero presionarte, pero también quiero ser claro contigo sobre lo que siento. Sus palabras me hicieron sentir aún más atrapada. Aunque apreciaba su honestidad, la decisión que debía tomar parecía cada vez más abrumadora. La culpa y la preocupación se mezclaban con la atracción que sentía hacia él, creando un torbellino emocional que era difícil de manejar. Pablo, aprecio tu sinceridad. Necesito tiempo para pensar y aclarar mis sentimientos. No puedo tomar una decisión apresurada sin considerar todo lo que está en juego, le respondí con voz temblorosa. Pablo asintió, y su expresión mostró una mezcla de comprensión y resignación. Sabía que no podía forzarme a tomar una decisión, y su actitud calmada, aunque dolorosa, reflejaba su respeto por mi situación. Lo entiendo. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a hablar cuando estés lista, dijo con una mirada que parecía decir más de lo que las palabras podían expresar. La conversación terminó, pero el peso de lo no dicho quedó suspendido en el aire. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. La decisión que debía tomar seguía siendo una carga pesada, y no podía evitar preguntarme si alguna vez encontraría una solución que no involucrara causar dolor a las personas que amaba. La tensión entre Pablo y yo continuó creciendo, pero decidí que lo mejor era concentrarme en mi trabajo y tratar de desviar la mente de los sentimientos conflictivos que me atormentaban. Sin embargo, no pasaba un día sin que me sintiera atrapada en una red de emociones contradictorias. La cercanía con Pablo se volvía cada vez más difícil de manejar, y el riesgo de exponer mis sentimientos se hacía más real con cada interacción. Una noche, mientras estaba en casa, Miguel se acercó a mí con una expresión preocupada. Su pregunta era directa, pero no podía evitar el tono de inquietud en su voz. ¿Qué pasa contigo? Te he notado un poco distante últimamente. ¿Hay algo que quieras compartir conmigo? Me tomó por sorpresa. Había estado tan inmersa en mis propios dilemas que no había considerado cómo mi comportamiento podría estar afectando a Miguel. Me sentí culpable, pero también temía confesar lo que realmente estaba pasando. No es nada importante, Miguel, dije, forzando una sonrisa. Solo he tenido mucho en la cabeza. No quiero que te preocupes por mí. Miguel parecía no estar completamente convencido, pero aceptó mi explicación. Me abrazó con ternura, y por un momento, sentí una mezcla de consuelo y tristeza. El abrazo era un recordatorio de la estabilidad que tenía en mi vida, pero también me hacía más consciente de lo que estaba en juego. Esa noche, me resultó difícil dormir. Las imágenes de Pablo y las conversaciones que habíamos tenido giraban en mi mente, y no podía evitar preguntarme cómo había llegado a este punto. El amor y la lealtad que sentía por Miguel parecían estar en conflicto con una atracción que no podía controlar. Al día siguiente, decidí que era necesario buscar una salida a esta situación. Necesitaba un espacio para aclarar mis pensamientos y evaluar mis sentimientos sin la presión constante de la cercanía con Pablo. Así que propuse tomarme un breve descanso del proyecto de la casa y pasar algunos días en un pequeño retiro en las montañas. El objetivo era desconectarme de todo y encontrar una forma de poner en orden mis emociones. Gloria, al enterarse de mi decisión, mostró cierta preocupación.
Sabía que algo no estaba bien, pero confiaba en que tomarme un tiempo para mí podría ayudarme a aclarar las cosas. Te apoyaré en lo que necesites, mamá, dijo con un tono de comprensión. Solo espero que encuentres lo que estás buscando. La partida al retiro fue un alivio y un desafío al mismo tiempo. Al llegar a la cabaña, me encontré rodeada de un paisaje tranquilo y sereno. La belleza del lugar me recordó la importancia de encontrar la paz interior, pero también me enfrentó a la realidad de las decisiones que debía tomar. Las primeras horas en la cabaña las pasé explorando el entorno y reflexionando sobre mi situación. El silencio y la soledad del lugar me dieron la oportunidad de pensar sin distracciones. Mientras caminaba por un sendero rodeado de árboles y montañas, me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta al alejarme de todo. En mi soledad, comenzaba a ver con más claridad el impacto de mis acciones. Me di cuenta de que, aunque la atracción hacia Pablo era real, también debía considerar el daño que podría causar a mi familia. Mi matrimonio con Miguel, que había sido una fuente de estabilidad y amor durante 30 años, estaba en peligro, y no podía ignorar las consecuencias de mis decisiones. El retiro me ofreció el espacio necesario para enfrentar mis miedos y dudas. Sabía que debía regresar a mi vida cotidiana con una mayor claridad y una decisión más firme sobre cómo manejar la situación. La confrontación interna que había estado evitando debía ser abordada con honestidad y valentía. Después de unos días en el retiro, me sentí renovada y lista para enfrentar los desafíos que me esperaban. La claridad que había encontrado en la montaña me permitió evaluar mis emociones con un enfoque más racional. Sabía que debía actuar con prudencia y considerar tanto mi bienestar como el de mi familia. Regresé a casa con una sensación de determinación, pero al mismo tiempo, un nudo en el estómago al saber que tendría que enfrentar a Pablo y hablar sobre los límites que debíamos establecer. Miguel y Gloria recibieron mi regreso con calidez, y aunque no mencioné mi experiencia en el retiro, me sentí agradecida por el apoyo de mi familia. El primer día de regreso, me encontré con Pablo en la oficina de diseño, donde nos esperaba el proyecto de la nueva casa de Gloria. La tensión entre nosotros era palpable, pero yo sabía que era crucial mantener una actitud profesional y enfocada. La situación era delicada, y cualquier indicio de que algo estaba mal podría complicar aún más las cosas. Durante la reunión, Pablo parecía más distante de lo habitual. Era como si también estuviera consciente de la tensión que había entre nosotros. Las conversaciones se centraron en los detalles del proyecto, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que se hacía difícil ignorar. Cada mirada y cada palabra parecían llevar un peso emocional que me hacía recordar constantemente la situación complicada en la que me encontraba. Después de la reunión, decidí que era el momento adecuado para hablar con Pablo en privado. Lo encontré en el vestíbulo, preparándose para salir. Con un suspiro, me acerqué a él, buscando una forma de expresar mis sentimientos sin causar un conflicto mayor. Pablo, empecé, tratando de mantener mi voz firme, necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando entre nosotros. Creo que es importante que establezcamos algunos límites claros para evitar malentendidos y complicaciones adicionales. Pablo me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era evidente que no había esperado una conversación directa sobre el tema, pero asintió con seriedad. Tienes razón, necesitamos aclarar las cosas, dijo con un tono que revelaba su propia angustia. No quiero que esto afecte nuestra relación profesional ni tu familia. Nos dirigimos a un rincón tranquilo de la oficina, lejos de las miradas curiosas. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, pero también había un sentido de alivio en el hecho de que estábamos abordando el problema. Lo que ha pasado entre nosotros ha sido confuso y complicado, continué. Quiero que sepamos que, aunque hay una atracción que no podemos ignorar, lo más importante es mantener el respeto y la integridad en nuestras relaciones. Pablo asintió, y sus ojos mostraban una mezcla de dolor y comprensión. Sabía que la conversación no era fácil para ninguno de los dos, pero era un paso necesario para abordar la situación. Entiendo, dijo. No quiero ser la causa de ningún problema en tu vida. Me disculpo si mis acciones te han puesto en una posición difícil. La conversación, aunque incómoda, fue un alivio. Hablar abiertamente sobre lo que estábamos sintiendo nos permitió poner en palabras los límites que necesitábamos establecer.
La honestidad en nuestra comunicación era un paso crucial para evitar que la situación se volviera aún más complicada. Mientras me alejaba de la oficina, sentí un peso levantado de mis hombros. Aunque la situación no estaba completamente resuelta, el hecho de que habíamos abordado el problema de manera directa me dio un sentido de control y esperanza. La tarde avanzó con una mezcla de emociones, y aunque había un alivio en haber hablado con Pablo, también me enfrentaba a la realidad de las decisiones que debía tomar para proteger mi familia y mi propio bienestar emocional. La semana siguiente fue una de introspección y ajustes. Después de la conversación con Pablo, mi vida cotidiana volvió a una semblanza de normalidad, pero la incertidumbre seguía presente. Me centré en mi trabajo, en mi familia, y en mi papel como esposa y madre. Sin embargo, el conflicto interno y la tensión emocional seguían latentes, y no podía evitar que influyeran en mi relación con Miguel y Gloria. Un sábado por la mañana, mientras Miguel y Gloria estaban en casa, me senté en el jardín, reflexionando sobre lo que había sucedido. El sol brillaba cálidamente, y el aire fresco me brindaba una sensación de calma. Sin embargo, mis pensamientos seguían girando en torno a la decisión que debía tomar, como manejar el equilibrio entre mis sentimientos, mi familia y la relación con Pablo. El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Era Gloria, que había decidido hacer una visita inesperada al jardín. Se sentó a mi lado y noté un brillo de preocupación en sus ojos. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. «Te he visto un poco distraída últimamente». Sonreí, intentando ocultar mis emociones, pero sabía que mi hija me conocía demasiado bien para engañarla. «Sí, cariño, solo estaba ocupada con el trabajo y algunas reflexiones personales», respondí. «No te preocupes, es solo que necesito un poco de tiempo para poner las cosas en perspectiva». Gloria asintió, aunque su expresión mostraba que no estaba completamente convencida. La conversación se desvió hacia temas más ligeros, pero yo sabía que la tensión subyacente no podía ignorarse. Quería proteger a mi familia de cualquier malestar, pero al mismo tiempo, necesitaba enfrentar la realidad de lo que estaba ocurriendo. En las siguientes semanas, me esforzaba por mantener las apariencias y actuar de manera coherente con los valores que siempre había defendido. Sin embargo, la relación con Pablo seguía siendo un desafío. Aunque había establecido límites claros, la interacción continua en el proyecto de diseño no facilitaba el distanciamiento emocional que necesitaba. Un día, mientras revisábamos planos en la oficina, noté que Pablo parecía más distanciado y profesional. Había un esfuerzo consciente por su parte para evitar cualquier comentario o gesto que pudiera cruzar la línea. Aunque apreciaba su esfuerzo, no podía evitar sentir una tristeza por la pérdida de la cercanía que habíamos compartido anteriormente. Miguel también parecía más atento y preocupado, aunque no mencionaba el tema directamente. Sabía que algo estaba en el aire, pero prefería no presionar. La preocupación de mi esposo me hacía sentir aún más culpable por la situación en la que me encontraba. Finalmente, una noche, me encontré en el salón con Miguel. Después de una cena tranquila y una conversación sobre los planes futuros, la tensión en el aire era palpable. Sabía que era el momento de ser honesta con él sobre mis sentimientos y el impacto de la situación con Pablo. «Miguel, hay algo de lo que necesitamos hablar», dije con una voz temblorosa. Esta situación con el proyecto de Gloria ha sido más complicada de lo que esperaba. Mis emociones han estado enredadas, y siento que es importante que sepas lo que está pasando. Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Era un momento crucial en el que debíamos enfrentarnos a la verdad y buscar una solución que pudiera restaurar la confianza y la estabilidad en nuestra relación. Miguel se quedó en silencio por un momento, procesando mis palabras. La tensión era palpable, y yo podía ver el dolor y la confusión en sus ojos. Era un momento de verdad, y sentía que cada palabra que dijera podría tener un impacto duradero en nuestra relación. «¿Qué es lo que realmente estás tratando de decirme?», preguntó Miguel, con voz temblorosa. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que había estado ocultando. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias de mi confesión. «No ha sido fácil para mí», empecé. «He tenido sentimientos complicados hacia Pablo,
y ha sido difícil manejar la situación. No quiero que esto nos separe, pero necesito que sepas que ha habido una lucha interna en mí que ha afectado nuestra relación. Miguel me miró, su expresión se suavizó un poco, pero aún reflejaba una mezcla de dolor y tristeza. Siempre he confiado en ti, dijo. Es difícil escuchar esto, pero aprecio que seas honesta conmigo. Nuestro matrimonio ha sido un viaje largo y lleno de amor, y creo que podemos superar esto si trabajamos juntos. El alivio que sentí al escuchar sus palabras fue inmenso, pero la realidad de la situación seguía siendo abrumadora. Sabía que la confianza no se reconstruiría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesta a hacer el esfuerzo necesario para sanar nuestras heridas. Pablo, por su parte, también entendió la necesidad de distanciarse y tomó medidas para evitar cualquier interacción innecesaria. Su respeto por la situación fue evidente, y a pesar de la tensión, trató de mantener una relación profesional y cordial en el contexto del proyecto. Con el tiempo, Miguel y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, abordando los problemas con una comunicación abierta y sincera. La situación nos recordó la importancia de la honestidad y el compromiso en el matrimonio. Aunque el camino hacia la recuperación fue desafiante, el amor y el respeto que teníamos el uno por el otro nos ayudaron a encontrar una nueva forma de conexión. La experiencia nos enseñó que incluso en los momentos más oscuros, la verdad y el esfuerzo mutuo pueden traer luz a la relación. La vida continuó, y mientras enfrentábamos los desafíos del futuro, sabíamos que lo más importante era mantenernos unidos, aprendiendo y creciendo juntos en el proceso. Y así, mientras el proyecto de la Casa de Gloria se completaba y la vida seguía su curso, encontré en la adversidad una oportunidad para fortalecer los lazos que habían sido puestos a prueba. A veces, es en los momentos de crisis donde descubrimos la verdadera profundidad de nuestras relaciones y el valor del amor incondicional.